Doctor Yates, muy buenas tardes. Doctor Yates, quisiera por favor confirmar si me logra escuchar. Sí. Correcto, apreciado doctor. Muchísimas gracias. Sí, me escucha también. Perfecto, a mí, ¿no? Doctor. Sí, fuerte y claro, estimado doctor. Con su venia, en todo caso, estamos dando inicio ya, estimado doctor, al desarrollo de esta clase complementaria, ¿no? Asimismo también a cada uno de los asistentes que ya se vienen conectando en esta hora de la tarde, agradecerles por el tiempo que se dedican a cada uno de ustedes, ¿no? En seguir capacitando y perfeccionando conocimientos. Muy bien, estimados asistentes, como sabemos, el día de hoy tenemos programado el desarrollo de la segunda parte del módulo número 4, precisamente en el tema de prisión preventiva y comparecencia. Esto está a cargo también de nuestro docente, el doctor James Reatey, quien el día miércoles, por temas de tiempo, no hemos podido completar la sesión. Sin embargo, nuestro compromiso es la satisfacción en el servicio que prestamos a cada uno de ustedes. En ese sentido, hemos podido coordinar con nuestro profesor para que el día de hoy nos pueda acompañar en estas horas de la tarde. Entonces, indicarles, pues, ¿no?, que esta sesión tiene programada 1 hora de duración, en la cual solicitamos a cada uno de ustedes también puedan participar de manera activa, realizando consultas, planteando situaciones casuísticas, a fin de que la clase sea lo más interactiva posible. Nosotros, como institución, venimos tomando en cuenta la participación de los asistentes, a fin también de poder sumar puntaje en las notas correspondientes. Entonces, es muy importante su participación. Muy bien, apreciado doctor, entonces vamos a dar inicio ya a la sesión, sin antes tener una breve lectura de la hoja de vida de nuestro profesor. El doctor James Reatey Sánchez es doctor en Derecho por la Universidad de Buenos Aires, Argentina. Tiene un diploma de experto en victimología por la Universidad de Sevilla, España. Especialista en destrezas y litigación oral en la California Western School of Law, San Diego, United States. Doctor honoris causa por la Universidad La Barra Interamericana de Abogados en México. Asimismo, profesor de la unidad de posgrado en la Universidad Privada de Tacna y de la Universidad Privada Antenor Orrego de Trujillo. Profesor honorario de la Universidad José Carlos Mariátegui, miembro honorario de los ilustres colegios de abogados tanto de Huancavelica, Huaraz, Puno, Cañete, Cusco, Ucayali, Junín y Tacna. Asimismo, ex juez superior integrante de la Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de Cañete, ex juez superior de la Corte Superior de Justicia de Lima Sur, juez del Juzgado de Investigación Preparatoria en Villa El Salvador. Muy bien, apreciado doctor James, nos complace tener nuevamente su presencia en esta plataforma digital. Bienvenido y adelante, por favor. Ya, listo. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Bueno, vamos a continuar con nuestra charla que estaba pactada para el día de hoy, haciendo la segunda parte de nuestro curso que habíamos dejado inconcluso el día miércoles por la noche, ¿verdad? Y bueno, vamos a tratar de culminar con nuestras clases, abarcando hasta la prolongación de la prisión preventiva. Bien, sin más preámbulo, vayamos al grano. Nos habíamos quedado en el tema del peligro procesal, que para algunos es quizá lo más importante de la prisión preventiva, como toda medida cautelar, ya sea real o personal, por el tema de que las medidas cautelares pues solo tienen un fin instrumental, ¿no? Si algo caracteriza a las medidas cautelares es que solo tienen sentido en tanto sirvan como instrumento para el proceso principal. Por eso, digamos, el peligro procesal cobra bastante relevancia en tanto que es un instrumento que persigue obviamente fines de aseguramiento de la presencia física del imputado, y de la búsqueda de la verdad, ¿no? Y si a eso le agregamos que hay una alta probabilidad de condena por sobre la absolución, que es lo que ya vimos en la clase pasada, y que más aún si hay una prognosis de pena que superaría los 4 años de privación de libertad, que hace que la condena sea efectiva, que sea de ejecución efectiva con internamiento a un penal, que duda cabe de que se dan las condiciones necesarias para el otorgamiento de la misma. También, antes de pasar al peligro procesal, quería solo
mencionar respecto al primer presupuesto material de la prisión preventiva, que lo vimos la clase pasada, el día miércoles, y quizás no fui tan claro en el sentido de que, digamos los subelementos que se tienen que verificar, en el Fonus Bonis Delicti o los graves y fundados elementos de convicción. Creo que, haciendo un resumen de lo que hablábamos el día miércoles, creo yo que son 4 subelementos que se tienen que verificar en el primer presupuesto de la prisión preventiva, el Fonus Bonis Delicti o el Fonus Bonis Juris, como también se le conoce. Esto creo que no fui tan preciso, pero ahora lo voy a hacer. En primer lugar, como habíamos dicho, está así el que el juez de investigación preparatoria debe evaluar o examinar el tema de, digamos, del principio de imputación necesaria, ¿verdad? Ese es el primer elemento que debe, digamos, empezar el juez, ¿no? Para comenzar a examinar el primer presupuesto. El principio de imputación necesaria, ya con lo que hemos dicho largamente el día de hoy. El segundo, obviamente, la imputación necesaria en el tema de lo fáctico, de las proposiciones fácticas respecto al hecho que se está investigando, ¿verdad? O sea, imputación necesaria en tanto que tiene que evaluarse los hechos. No es que vamos a perder tiempo en otras cosas accesorias. En segundo lugar, habíamos dicho el juicio de imputación, ¿verdad? El juicio de imputación con el concepto de delito, que ya lo he trabajado el día miércoles. El segundo, creo que el segundo presupuesto o subpresupuesto es el juicio de imputación. Juicio de, bueno, algunos llaman de tipicidad, si es que para algunos el delito es solamente tipo, o juicio de imputación, si es que para algunos que piensan que el delito también en la prisión preventiva debe evaluarse las causas de justificación, las causas de inculpabilidad y todo ese rollo que no voy a detenerme aquí, ¿no? Y en tercer lugar, el tema del examen de los elementos de convicción, el examen individual, ¿verdad? Que eso también ya lo hemos visto el miércoles pasado. Y para terminar con el examen de la valoración o examen de cognición de manera global, ¿verdad? Entonces, en resumen, queridos amigos, el primer elemento de la prisión preventiva tiene 4 subelementos que cada uno con sus variantes, con sus aristas, y que uno es prelación del otro, o sea, hay una metodología que el juez debe, de alguna manera, tratar de que en la resolución que va a dictar tenga estos parámetros. O sea, esto finalmente lo que estoy diciendo en este momento es para el juez, ya que el debate pueda hacerse de alguna manera o pueda proyectar si es que lo va a hacer por presupuesto, si lo va a hacer la red de requerimiento de manera integral, el fiscal y luego la defensa. Bueno, al margen de eso, de la metodología de cómo se va a llevar el debate, el juez cuando va a emitir su resolución, que es de modo oral, por imperio del artículo 271, dice que la audiencia, el juez debe ser pronunciada en la audiencia, sin necesidad de postergación alguna, ¿no? En audiencia y sin postergación alguna. Por eso es que el juez debe tener una memoria elefantiásica en ese momento para poder tratar de rescatar lo más importante de cada parte, ¿verdad? Pero yo estoy dando los tips, estoy dando los presupuestos, 4 presupuestos que se tienen que examinar, ¿verdad? Y luego, bueno, el tema de la prognosis de pena, que ya lo hemos estudiado, y ahora me voy a centrar en estos minutos que quedan sobre el peligro procesal. Y, bueno, normalmente el peligro procesal, la jurisprudencia de la doctrina, ya desde hace mucho tiempo, inclusive si nosotros leemos el libro de Cesare Beccaria, de los delitos y las penas de 1800, vamos a encontrar que ya él hablaba de este tema de que solo el encarcelamiento preventivo debe obedecer a circunstancias netamente instrumentales,
¿no? Nada de punitivismo, solo instrumental. Entonces, y se ha, digamos, focalizado en estos dos puntos. Uno que tiene que ver con la fuga del imputado, que tiene que ver con la sustracción del imputado, que si no está el imputado, evidentemente, en el juzgamiento, no hay nada que hacer, porque los fines del proceso penal se verían seriamente frustrados, porque si es que ahí habría una condena, esta no se podría ejecutar. Y la otra que tiene que ver con el entorpecimiento de la actividad probatoria, que obviamente tiene que ver con cuidar y preservar por parte del Estado los elementos de convicción que van a servir para incriminarlos. Claro, si el imputado por ahí trata de influir o trata de falsificar documentos que lo incriminan o influir sobre algunos órganos de prueba, llámese peritos, testigos, que puedan declarar de manera distinta, esto evidentemente entorpece y mancilla los objetivos procesales en el tema penal. Bien, vamos a ir en todo caso al primer peligro que está en el código, que es el peligro de fuga. Y el peligro de fuga, vamos a ir de frente a la normativa de nuestro Código Procesal Penal, y ustedes lo tienen ahí en la lámina, pues van a encontrar esta descripción legal. Que esta es una descripción que ya estuvo en el Código Procesal Penal del 91, con con unos artículos, digamos, que tuvo vigencia, y uno de ellos es justamente, digamos, los criterios de evaluación judicial, criterios objetivos de evaluación judicial respecto al peligro de fuga. O sea, esto ya se tenía desde el año 91, inclusive, ustedes saben de que el artículo 135, 136, 37, 38, de ese código ya se venía aplicando en todo el Perú, ¿no? En todo el Perú. Y de esa normativa del año 91 es que se ha remozado un poco. Bueno, en ese momento pues no había pertenencia a un acto criminal, ni el tema de magnitud del daño causado, pero sí, todo lo demás estaba, el arraigo, la gravedad de la pena, el comportamiento del imputado, eso sí estaba desde esa época. Bien, entonces vamos a lo que dice el legislador procesal. Dice que para calificar el peligro de fuga, el juez tendrá, siempre en sentido facultativo, no es que esto sea una obligación y que necesariamente tiene que cumplirse todos estos criterios de evaluación judicial, no, son parámetros objetivos que sirven para que el juez, dentro de esa nebulosa subjetividad que a veces que tiene el juez, que está en su última convicción, al menos aterrice en algunos criterios objetivos. Claro que esto quizás sea lo más subjetivo que puede haber en el peligro procesal. Esto quizás sea lo que el juez entienda por arraigo, y que un juez de Lima entienda un arraigo distinto a un juez de Huancayo, y sea un juez distinto a lo que entienda un juez en la Amazonía, por ejemplo. Un juez que entienda que el arraigo en el norte es distinto al arraigo de las zonas fronterizas, tenga otro concepto, capaz más sensible, porque ahí están las zonas fronterizas de un país a otro, ¿no? Entonces, esto va a ir cambiando en función a la íntima convicción que tenga un juez respecto al caso que está investigando y que está justamente llevando a la prisión preventiva. Dicho esto, vamos primero al tema del arraigo, ¿verdad? El arraigo en el país. Perdón. Esto me lleva a suponer que el arraigo tiene estas características que inclusive estaban, creo que en la resolución administrativa del Poder Judicial, cuando fue presidente el doctor César San Martín, ¿verdad? Él, cuando fue presidente de la Corte Suprema, del Poder Judicial, instó a los demás jueces que sigan un concepto que le llamó calidad del arraigo, en sentido de que por más de que uno tenga pues domicilio conocido, trabajo conocido, eso no, digamos, podríamos sostener de que hay un asentamiento, hay un, digamos, un arraigo geográfico, un arraigo familiar, en un determinado lugar. Creo que
hay algunas digamos, unas tipologías referenciales que esta resolución extractiva lo ha tenido en cuenta, pero parece que la calidad del arraigo ha estado muy trillado en los últimos tiempos, que finalmente creo que lo que intentó decir la resolución extractiva del 325-2011 fue decir que tiene que haber un juicio de ponderación. Es decir, que pues si hay domicilio conocido por parte del imputado, que lo puede tener, que lo vamos a ver luego, que puede haber un arraigo familiar, que lo puede tener, obviamente, pero de repente no hay un trabajo conocido, un trabajo que le pueda permitir a él decir, bueno, yo estoy arraigado a este trabajo, por eso no me voy a ir del país. Entonces, y ahí entra la íntima comisión del juez. Entonces, ahí es donde entra el tema de la ponderación. Ponderar los tres arraigos en uno solo. Por eso es que no tanto es calidad, sino ponderar, ¿no? Porque finalmente lo que hace el juez es ponderar que si yo tengo un domicilio conocido, pero no tengo familia y no tengo trabajo, entonces ponderando los arraigos que el juez está analizando, el juez considera de repente que por el hecho cometido, que no es una gran pena, tendrá una pena de 5 años, de repente hay una terminación anticipada, antes de culminar la terminación anticipada, como normalmente puede pasar, porque considero yo que la terminación anticipada puede darse incluso cuando hay una acusación, porque para mí la etapa intermedia empieza con la oralización de la acusación, no con la acusación escritural. Por eso es que yo permito la terminación anticipada dentro de la etapa intermedia, aún hasta antes de que oralice el fiscal. Y todo se va a la borda, y vamos a sentenciarlo si es que de repente cumple los presupuestos de la terminación anticipada. Y efectivamente se cumple la finalidad del proceso penal. O sea, si somos literales, ¿no? Porque el 446 pareciera que no lo permitiría. Pero bueno, esa es harina ya de otro costal. Yo considero que en el arraigo, por ejemplo, en el arraigo domiciliario, que es donde vamos a detenernos aquí, creo que el código, el artículo 269, tiene cuatro subcriterios, ¿no? que deben examinarse, que deben tenerse en cuenta. Cuatro criterios en el arraigo domicilio. El primero, el código dice, y estoy leyendo textualmente lo que dice el artículo 269, que el arraigo debe ser en el país. El arraigo debe ser, o sea, el arraigo domiciliario, o sea, que tú tienes que tener un domicilio en el país, no te sirve que tengas un domicilio fuera del mismo. Y aquí viene el tema de los extranjeros, ¿verdad? El tema de los extranjeros, que últimamente en el Perú, por la gran inmigración de los que vienen de Venezuela, sobre todo personas que vienen de Venezuela, hemos encontrado mucho de estos, ¿no? Creo que los jueces diariamente nos enfrentamos a este tema de domicilio, que las personas que vienen normalmente de Venezuela o de otros países limítrofes a trabajar, y otros vienen a hacer otras cosas, lamentablemente, de carácter ilícito, y que se enfrentan con la justicia penal del Perú, y que encontramos que el domicilio pues no lo tiene todavía, está en casa alquilada, pero bueno. Lo primero es que después debe evaluar que el domicilio sea en el país. Y aquí entra pues el criterio formal, ¿verdad? Y creo que no es para ninguna novedad de nosotros que el Código Civil es el que finalmente regula este tema del domicilio en el libro de Derecho de las Personas, el primer libro que está el Código Civil. Y el artículo 33, ¿no? El artículo 33, que lo tienen ahí en la lámina, dice: el domicilio se constituye en la residencia habitual de la persona en el lugar. Miren que el legislador civilístico utiliza como sinónimo la frase domicilio con residencia habitual. Para el legislador civilístico, domicilio es igual que residencia habitual, ¿no? Esto lo traigo a colación porque nuestro legislador penal, procesal penal,
pareciera ser que lo diferencia, porque hay una coma ahí y dice determinado, o sea, el domicilio en el país está determinado por el domicilio, residencia habitual. O sea, pareciera que fueran dos conceptos distintos, pero el legislador civil los junta en uno. Siguiendo en este tema del domicilio, creo que en este tema tenemos que también ir al artículo 35 del Código Civil. Miren lo que dice el Código Civil. A la persona que vive alternativamente, tiene ocupaciones habituales en varios lugares, como puede pasar, uno puede tener un abogado, por ejemplo, trabaja pues en Chiclayo, va a unos juicios orales, va después a Tumbes, va después, regresa a Lima, se va a Tacna, entonces tiene varias ocupaciones y que obviamente o tiene estudios jurídicos, pero que vive, son su casa y su estudio y su centro laboral. Entonces, pareciera que vive en todos estos lugares. Entonces, a la persona que vive alternativamente en varios lugares, se le considerará domiciliado en cualquiera de ellos. Entonces, inclusive, quizá el autor más importante del derecho de las personas, Barsi Rospigliosi, en este libro que él tiene, Derecho a las Personas, si ustedes lo leen van a encontrar, bueno, el concepto de pluralidad de domicilio. O sea, es totalmente legítimo y legal. El artículo 35, además por el tema de que una persona puede tener varios domicilios. Es decir, aquí entra el concepto de, bueno, un concepto inclusive mucho más material, que podría ser la posesión de bienes. Es decir, mientras una persona tenga más bienes que haya adquirido en su, digamos, en su vida, esto no, esto no lo puede servir como algo en contra. Al contrario, inclusive desde el fallo Silva Checa, ¿no? Desde el año 2002 el Tribunal Constitucional ha dicho de que la posesión de bienes es un criterio a tener en cuenta en el arraigo domiciliario, en el entendido de que mientras más bienes tenga la persona, más arraigo puede haber. ¿Me dejo entender? Entonces, y esto tiene colación con dice el artículo 35. Entonces, por eso es que me cuesta creer a veces que el fiscal, cuando van a una audiencia, bueno, dicen que Juan Pérez vive en Lima, pero también Juan Pérez viviría en Ica. Pero Juan Pérez también viviría en Huancavelica. Entonces tiene, o sea, porque claro, la ficha, bueno, la ficha Renier dice una cosa, después de la información que se ha obtenido durante la investigación preliminar, se dice que viviría en Ica, pero después también se ha dicho que tiene bienes en Huancavelica. Total, o sea, lo toman como algo negativo porque podría esconderse, podría ocultarse en cualquiera de estos domicilios. Entonces la idea sería equilibrar esta situación. Que la posesión de bienes, en el fallo Silva Checa, el Tribunal Constitucional ha dicho que es legítimo. Entonces yo no sé por qué eso se podría tomar como algo en contra. Ese es como primer punto de vista. Y antes de pasar a este, solamente que tengo que informarles que, en mi caso, este es mi punto de vista, considero que no es importante que la ficha de RENIEC, que normalmente lo tiene el Poder Judicial, lo tiene la Fiscalía, y a veces no coincide con donde se la ha encontrado, ¿verdad? Porque normalmente el fiscal y con la policía van al domicilio con una constatación policial del domicilio del presunto autor, ¿verdad? Del imputado. Del investigado sería mejor, ¿no? Del investigado, porque todavía no hay formalización, pero considero yo de que si no coincide, eso es un tema netamente administrativo. Es decir, el hecho de que, por ejemplo, yo tengo mi DNI y no va a coincidir donde yo vivo. O sea,
si hacemos una encuesta de todas las personas que están conectadas en este momento y hacemos una requisa, incauto sus DNI, y estoy seguro que un tercio de los que estamos aquí no va a coincidir, por múltiples razones, porque son de provincia, porque viven en casa alquilada, y entonces, y claro, la constatación policial se le hizo donde vive, donde él dijo que, o sea, en la declaración policial le dijo que vive en Lima, pero finalmente la RENIEC dijo que vive en Huancayo. Entonces, por ese dato, por esas cosas del destino, pues cometió un delito que por más desdeñable que sea, irreprochable que sea ético-socialmente, ese es un tema administrativo, finalmente, el hecho de que no lo haya actualizado en la RENIEC, y ese dato no puede ser tomado en contra y imputado, pero por una sencilla razón, porque finalmente lo que busca en el proceso penal, a través de la medida cautelar de prisión preventiva, es que el sujeto activo no, o sea, no es que sea una persona diligente administrativamente con la administración de administración pública, no es lo que no se busca eso. O sea, no es que estamos buscando buenos ciudadanos para que se comporten de conformidad con la administración pública, actualizando los DNIs en el banco, yendo actualizando los teléfonos, en todas las oficinas públicas para que esté. No, eso no busca el proceso penal. El proceso penal lo que busca es, oye, tú has cometido un delito, o presumimos que has cometido ese delito, por eso se te está investigando. Entonces vamos a ver si es que tienes un arraigo domiciliario, pero para que la justicia penal, a través de la policía, de la fiscalía y del Poder Judicial sobre todo, podamos buscarte y podamos encontrarte allí. Por eso es que si vamos a una constatación policial y estás viviendo ahí, está saliendo tu familia ahí, está diciendo de que Juan Pérez sí vive aquí, y listo. Y eso es que hay que tomarlo en consideración para el arraigo domiciliario. No estoy diciendo para el arraigo en total, pero arraigo domiciliario sí hay. A mi criterio sí va a haber. Entonces, no podemos ser tan exigentes tampoco. No podemos ser, o sea, no vivimos en Europa, no vivimos en donde hay un alto estándar de domicilios totalmente formalizados. También hay que ver también la realidad sociocultural y la idiosincrasia que vive el país, ¿verdad? Entonces, yo considero que si para los fines del proceso penal Juan Pérez dijo que vive en la manzana E, lote 5, ¿no?, de la organización tal, por más que no coincida con los dichos Renín, listo. Y él se compromete a estar ahí durante todo el proceso penal, se acabó el tema. Hay arraigo domiciliario. Yo no sé si tenga familia, yo no sé si tenga trabajo, eso lo vamos a ver luego. Porque el juez tiene que validar uno por uno, ¿verdad? Tiene que justificar la decisión, arraigo domiciliario. Bueno, el segundo tema, para dar el arraigo domiciliario, es que claro, ya, se te ha encontrado ya, ese domicilio existe, manzana E, lote 5, ya, existe, ya, vamos ahí, existe, bien, existe. Ahora vamos a ir a un poco más, a un criterio ya material, que, ojo, esto es quizá materia de, digamos, esto puede ser materia de controversia, pero considero yo que debemos tenerlo en consideración. También tiene que ser justificado por el juez. El Código Procesal Penal habla de residencia habitual. Claro, no hay un concepto así exacto legalmente de lo que es residencia habitual, pero la habitualidad nos habla ya digamos, de un parámetro de estabilidad temporal, ¿verdad? De un espacio de tiempo, de un transcurso de tiempo, de un punto de inicio y que puede ser de manera indefinida, en un espacio geográfico determinado. Esa es la habitualidad, ese espacio temporal que tiene su punto de inicio en un tiempo determinado, que puede ir de manera ininterrumpida. Puede haber, o sea,
Se me encuentra ahí y yo vivo hace 5 años en ese lugar y puedo seguir viviendo, ¿va? Entonces, algo nos puede ayudar el artículo 41 del Código Civil, que dice a la persona que no tiene residencia habitual, y esto podríamos decir que el derecho civil se esfuerza tanto en crearle un domicilio a la persona para que el derecho penal venga y lo destruya, ¿verdad? Con conceptos, con prejuicios, con estereotipos que a veces no calzan en nuestra realidad sociocultural. A ver, dice, a la persona que no tiene residencia habitual, y esto se ha visto más aún en el tema de la pandemia, que ha expulsado a varias personas. Hemos visto caravanas de personas que se han ido de Lima y que han vuelto a la capital por el tema que, digamos, que no han encontrado un trabajo, y que eso ha originado que los domicilios se hayan resquebrajado, ¿no? Se hayan resquebrajado. Sobre todo en la capital, que era el gran fortín de muchas personas para buscar un futuro mejor. Y esto la pandemia los ha expulsado, y esto ha creado un tremendo malestar en el tema del concepto de residencia habitual, que ahora ya no lo tienen. Pero el Código Civil, en el artículo 41, nos dice de que aun cuando no tengas residencia habitual, se le considera domicilio donde te encuentres. Es decir, puede volver, la pandemia los ha expulsado, pero ha vuelto nuevamente a otro domicilio y, bueno, ha cometido un delito o se le está investigando por un delito y se la ha encontrado allí. Por eso es que yo decía, no interesa tanto la ficha de RENIEC, sino donde te están encontrando, y el artículo 41 me da la razón. Me da la razón. Entonces, señores fiscales, me parece que debemos un poco cambiar ese chip tan, digamos, bueno, yo sé de que la vehemencia de ser persecutor del delito hace que a veces perdamos la objetividad del mismo, ¿no? Estabilidad temporal, que obviamente quedará a criterio del juez, porque podemos decir que él vive hace 5 días. Y bueno, no es habitualidad, pero el tipo vive 5 años. Ah, bueno, te das cuenta. Entonces, parece que ahí debemos ponderar la situación. El tercero criterio es el tema de la posesión de bienes. Esa es la posesión de bienes que, como les digo, ahí hablan de arraigo de corte patrimonial. Por eso es que el domicilio encierra muchas cosas. Primero, que sea en el país. Segundo, que sea donde se le encuentre al denunciado. Tercero, que si hay posesión de bienes sería mucho mejor. Y cuarto, es la licitud, claro, pues, o sea, en la cual uno cuando, digamos, tiene el domicilio y presenta el domicilio ante las autoridades, ya sea de vía oral, cuando declara ante la policía, cuando declara a la policía, o cuando van a hacer la constatación policial, o cuando presentan los documentos que ratifican nuevamente, ratifica esos domicilios que anteriormente ha expresado, porque sería genial de que si él dice, yo vivo en la declaración policial, yo vivo en Girón A, va a la constatación policial, vive en Girón A, y presenta los documentos de arraigo a través de su defensa técnica y vive en Girón A. Entonces no hay ninguna duda de que vive allí. Claro, el tema es de que puede haber, y de hecho que ha existido, que vive en A, después vive en B, y después presenta documentos de arraigo en C. Entonces, y bueno, ahí está la sagacidad y la estrategia, el desperdiz de la defensa técnica, ¿verdad? Y ahora, en el tema de la licitud, claro, pues, porque, por ejemplo, si me están investigando por, no sé, por tráfico ilícito de drogas, y yo presento el domicilio donde se ha, pues, generado todo este tema del almacenamiento de la droga. O sea, mi domicilio, donde se me ha encontrado, es el mismo domicilio donde se está investigando la droga, donde supuestamente yo le habría traficado y le habría comercializado. O es el domicilio donde se hizo los accesos carnales que se me están imputando. Es decir, es el domicilio donde supuestamente habría originado los tocamientos indebidos a la menor. El domicilio. Entonces, ese domicilio nuevamente, pues, ya no sería, o la forma, o por la forma como los ha adquirido también, ¿no? Entonces,
Y con esto no quiero decir, ojo, por favor, no se malentienda lo que estoy diciendo. Cuando yo digo la forma en cómo lo has adquirido, me estoy haciendo referencia al delito, a la naturaleza del delito que se está investigando. Porque claro, si es lavado de activos y justamente ese domicilio es la casa donde se está investigando, porque esa casa viene de fuente ilegal, o sea, está en controversia la forma de cómo lo has adquirido por la naturaleza del delito. Porque claro, podrían decir, profesor, pero ¿cómo es que usted va a decir eso? Porque entonces los que viven en casa alquilada tienen menos posibilidad de los que viven en casa de propiedad, ¿no? Y esto se vio mucho en el caso de Keiko Fujimori, ¿verdad? En el último, me parece que es en el último caso que tuvo ella, en la cual la Corte Suprema, la Corte Superior, perdón, de la Sala Penal Nacional, dijo de que como ella vive en Surco, me parece, y es alquilado, y como ella vive con una relación de arrendamiento, entonces la arrendación de arrendamiento no es una condición de una, como dijo, algo así como que le daba cierta estabilidad en una casa, ¿verdad? O sea, como que estaba totalmente discriminando a las personas que estaban viviendo en alquiler y las que vienen como propiedad. Esto también podría calzar tranquilamente a aquellas personas que están pagando un préstamo y que todavía no es propietario de la casa, sino que están pagando al banco. ¿Cuántas personas están en esa misma situación? Y por esa situación, entonces, no hay arraigo domiciliario, o sea, no tiene domicilio. Entonces, me parece algo absurdo. El Tribunal Constitucional, obviamente, con buen criterio, dijo, señores, eso es un criterio discriminador. Acá no se trata de, como vuelvo a repetir, que estemos buscando excelencias de ciudadanos que se comporten bien en la sociedad ante la administración pública. Eso no estamos buscando. Lo que estamos buscando es, a Juan Pérez se lo va a ubicar en el domicilio A. Ah, bueno, la forma como lo hayas adquirido no me interesa. La forma como estés ahí, si estás en posesión mediata, si estás ocupante precario, bueno, podríamos discutir el ocupante precario, pero si si eres propietario, bueno, ¿te das cuenta? Bien. Dicho este tema del arraigo domiciliario, podríamos decir, vamos a decir que sí hay arraigo domiciliario, ¿ya? Porque ¿quién pues? Inclusive me acuerdo un profesor que decía, me acuerdo con mucha nostalgia, que ya no está, pero nos decía que aun cuando el indigente tiene un domicilio, ¿verdad? O sea, un domicilio entre comillas, porque es una residencia habitual. Claro, no era una residencia, vive abajo del puente, pero yo sé que si yo voy abajo del puente lo voy a encontrar ahí, que hace años vive allí. Entonces, el indigente que no tiene nada, pero vive ahí, abajo del puente. Los que perdieron, bueno, esto en Europa se llama los de la guerra, ¿no? O sea, hay varias personas que viven errantes, como gitanos. Entonces, considero yo de que eso tiene que tener un criterio razonable. Bien, lo dejo ahí el tema del arraigo domiciliario. Vamos a suponer que sí habría, con todo lo que hemos dicho, arraigo domiciliario. Ahora vamos a ver si hay arraigo familiar, ¿verdad? Miren lo que dice el código. Esto me llamó la atención, ¿no? Porque inclusive el código procesal penal del año 2004 habla de asiento de familia. Asiento de familia. Inclusive el código de procedimientos penales de Colombia y el código procesal penal de Paraguay también habla de asiento de familia. Yo no sé si lo hemos copiado, de algún lado lo hemos copiado, lo hemos traído. De algún lado que quizás en su legislación interna de algún país latinoamericano lo hemos traído. Yo le estoy dando estos dos códigos, bueno, el de Colombia, que es un código que de alguna manera ha tenido cierta influencia para nosotros. Colombia es del año 2000, Chile del año 2004, casi parecido, pero
consideramos de que capaz en sus legislaciones sí hay este concepto de asiento familiar. Nosotros no lo tenemos así como este nomen juris, porque, por ejemplo, van al libro de familia y van a encontrar que no existe ese concepto. Yo me he buscado libro de familia, no existe. Lo que hay es asiento registral, el derecho, digamos, en el libro correspondiente a los registros. Eso sí hay, asiento registral. Pero bueno, vamos a desmembrar un poco haciendo una suerte de exégesis de los criterios que deben tomarse en cuenta para que podamos decir que hay arraigo familiar. Creo que el primer concepto que debe quedar claro es que se debe tratar de circunstancias personalísimas de carácter parental que tenga el imputado con relación a las personas cercanas a él, pero cercanas en términos parentales, en términos de consanguinidad, lo que se llama en buen romance los lazos familiares, ¿verdad? Los lazos familiares que inclusive en una casación, esta que tienen que buscarla, la 631-2015 de Arequipa, que es la que quizá mejor habla de este concepto, la que mejor habla de este concepto, perdón, la que mejor habla de este concepto, sí, ahora sí. Inclusive en esta casación 361, es un tema de Arequipa y es de un ciudadano español, ¿verdad? Un ciudadano español que tenía digamos, sus negocios en Arequipa, está casada ¿no? Está casado, y normalmente hacía sus viajes a España al año, varias veces, pero por esa cosa el destino pues tenía unos procesos penales de fraude en ampliación de personas jurídicas, ¿verdad? Que estaba ligado a temas de penal económico, ¿no? Se le abrió un proceso penal, obviamente se le aperturó por varios años y eso originó que salgan delitos me parece, que tenían que ver uno con el Estado, me parece. Eso le originó que la Fiscalía le pida prisión preventiva. Más allá del tema de la resolución final, que para la sala penal arequipeña dijo que sí hay arraigo domiciliario, pero no hay arraigo familiar, porque entiende, miren, porque él decía de que el arraigo familiar, si bien estaba en Arequipa, pero también también en España, ¿verdad? Bien en España. Entonces eso le podría servir a él para que se oculte allá. Entonces, hasta la primera y segunda instancia no había arraigo familiar. Va en casación al 631-2015, Arequipa, y la Corte Suprema dice, a ver, un momentito, que aquí hay que ver dos temas. Primero, el concepto de familia. A ver, ¿qué concepto de familia tenemos que tener en consideración? Para que a partir de ese concepto de familia, de ese lazo familiar, podamos llegar a la conclusión de que puede sustraerse o no del acto de la justicia, ¿verdad? Es importante este dato, ¿no? Primero es el concepto de familia, y a partir de ahí, de esa premisa, puedes decir que se puede ocultar o no. Dos criterios. De esta casación 361-2000, 631-2000. Y miren a qué conclusión llega la Corte Suprema. Dice, oye, la familia es el núcleo duro compuesto entre los padres y los hijos. O sea, es un núcleo duro hacia abajo, no hacia los laterales y no hacia arriba, hacia la ascendencia, sino hacia la descendencia con la madre y el padre. O sea, no estamos buscando tampoco familias monógamas, familias totalmente perfectas padre e hijo, porque también puede decir que sean familias totalmente, digamos, del siglo XXI, digamos, de padres homosexuales, de madres lésbicas, que digamos que, bueno, aunque Perú todavía no los reconozca, pero pueden crear una célula familiar.
con hijos adoptados, ¿verdad? Pero que viven juntos. Entonces ese es un lazo que aunque la ley no los reconozca, y esto es un tema también que debemos discutirlo en el Congreso, donde las vías pertinentes, porque ya Argentina lo tiene, Chile lo tiene, bueno, Perú hubo digamos, se originó en el debate, creo que quedó solamente en la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, pero no avanzó al Pleno, ¿no? Sin embargo, considero yo de que la Corte Suprema dice el núcleo de este español que vive en Arequipa tiene arraigo familiar, porque entiende que la familia está compuesta por él, la esposa y los hijos. ¿Y a dónde viven los hijos? En Arequipa. Ah, en Arequipa. ¿Y dónde está el hecho punido? ¿Dónde se le está en Arequipa. ¿Dónde vive este señor? En Arequipa. Ah, pero él viaja regularmente a España. Sí, a visitar a sus padres, a sus hermanos. Bueno, esos son lazos familiares accesorios. Son lazos familiares no relevantes, totalmente horizontales y ascendentes. No es el núcleo duro familiar. Ah, entonces si yo, mi esposa o mi conviviente, la tengo en Lima, tengo mis hijos acá, yo puedo viajar a otro país a hacer negocios o visitar a mi familia, por supuesto. Y con eso yo no estoy diciendo de que mi arraigo no está en Lima. Sí está en Lima. ¿Se dan cuenta? Entonces, ese razonamiento te lleva, esa premisa nos lleva a decir que, que sí hay arraigo familiar y que por lo tanto no se va a sustraer la acción de la justicia. Ojo, eso es lo que dice la Corte Suprema en esta casación. Sin embargo, el Tribunal Constitucional ha dicho y ha avanzado un poco más, Entonces, no solamente es el lazo familiar, y es que por eso que los abogados y sobre todo abogados y fiscales se han quedado en este criterio de los lazos familiares. Pareciera que ahí se hubiera quedado. Por eso que presentan certificados, DNI, certificado de nacimiento, que está bien, está bárbaro ese tema, está bárbaro. Pero la Corte Suprema, perdón, el Tribunal Constitucional, en este caso, que ustedes lo están viendo ahí, un criterio del año 2017, pero que ya se venía diciendo esto ya en los tribunales de menor jerarquía, respecto a temas que tienen que ver con la dependencia, ¿no? Esto es un criterio que también algunos jueces, al menos yo, lo estoy haciendo, porque de nada me sirve de que, bueno, el imputado pues, vive con la mujer y vive con los hijos, o vive solo con la mujer, y vive con el hijo, pero no sabemos si finalmente pues le pasa la manutención a la prole, ¿no? O él finalmente es un buen ciudadano. Y aquí sí voy a entrar al tema aquí sí ya tenemos que poner un parámetro, ¿no? Del buen padre de familia, ¿no? Si yo no me había puesto en el criterio, en el domicilio, aquí sí ya me lo tengo que poner. Aquí sí ya tengo que hablar de buen padre de familia, y hay un criterio del padre medio, ¿no? Del buen ciudadano, ¿no? O sea, a ver, tú eres un buen ciudadano, mantienes a tu prole económicamente, ¿no? Porque inclusive ahí en este fallo se dice, pues se debe acreditar en forma objetiva, o sea, ya ni siquiera te está diciendo, a ver, pues no, se debe, o sea, es un criterio imperativo, objetivo, está diciendo instrumental, ¿verdad? Instrumentales, no sé, una declaración jurada, no sé, puedes traer un video donde diga, bueno, la mujer diga que sí, ese señor de ahí me pasa los alimentos, aunque ya no vive conmigo, pero me pasa los alimentos, o sí vive conmigo, o sea, algo, no sé, o sea, y esto, o sea, yo no sé, yo tampoco no me puedo poner en el zapato de todos para decirle, bueno, vamos a crear algo, bueno, vamos a crear algo. Por eso es que, o sea, si vamos a crear un acuerdo plenario sobre prisión preventiva, pues vamos a crear también algún tipo de precedente judicial respecto a este criterio de dependencia que me parece importantísimo, pero más importante me parece para la defensa, más que para la fiscalía. La fiscalía va a seguir lazos, que hay lazos familiares, o si no los hay, creo que no los hay,
Pero este criterio es de la defensa técnica, es decir, es un buen padre de familia. Es un buen padre de familia. Claro, y aquí podemos establecer dos criterios en la dependencia. Un criterio económico y un criterio psicológico-emocional. Un criterio de dependencia económica. Es decir, y yo tengo que hacer como una suerte de juicio heurístico, mental en la cabeza, para decir, y miren ese juicio que voy a hacer. Si yo lo saco al imputado de su seno familiar, está afirmado por este criterio del lazo familiar, es decir, el tipo vive en un domicilio, que ya lo afirmé, vive ahí, tiene lazos familiares, tiene una mujer y 2 hijos, está acreditado, hay lazos familiares, hay lazos consanguíneos, sí, pero la pregunta es, este señor no es un buen padre de familia, si bien es cierto vive ahí, pero hace doble vida, tiene otra mujer, tiene hijos fuera del matrimonio, ya te das cuenta, entonces ya el juez comienza a elucubrar y ya para el criterio de la dependencia, lamentablemente, ya no es un buen padre de familia. Porque pueden venir la mujer, la amante, a decir que no me pasa alimentos, hay un documento que han presentado y ya, se acabó todo, no hay criterio de dependencia económica, ¿verdad? Dependencia económica. O sea, ¿hasta qué punto sacándolo del seno familiar afecta económicamente? Claro, si es un buen padre de familia, lo va a afectar. Definitivamente, sacándolo del seno familiar y poniéndolo en la cárcel, poniéndole un centro penitenciario, va a afectar el seno familiar. Pero si es un mal padre de familia, no lo va a afectar. No lo va a afectar. Está claro, ¿no? Entonces, ¿me entienden? Cómo ese juicio heurístico es importante. Claro, el tema de la dependencia es económica. Yo discrepo un poco del tema emocional, de la dependencia emocional. Mi gran amigo John Cusi, en un libro hermoso sobre prisión preventiva, habla también de la dependencia emocional. No sé hasta qué punto esto puede ser cierto, ¿no? Pues si lo vamos por hecho o lo comenzamos a analizar, pues nadie iría a prisión, porque definitivamente la libertad, nadie quiere perderla y eso causa un trauma en niños. Inclusive, a ver, inclusive en el fallo, estoy acordando en el fallo de Ollanta Humala, esta es la dependencia económica, y esta es la pregunta que debemos hacer, ¿no? Esta es la pregunta que debemos hacer, ¿no? ¿Hasta qué punto la ausencia del imputado podría afectar económicamente? Esta es la pregunta que debemos hacer, ¿no? Esta es la pregunta del millón. Ya, todo lo que he hablado el miércoles, ya, eso no, ya, olvídense, esto es lo que finalmente definirá el peligro procesal, y si todo viene fundado el primer presupuesto, fundado el segundo presupuesto, fundado el arraigo domiciliario, pero no hay, o sea, y si lo sacas porque ese tipo se está pasando los alimentos, entonces, wow, cambia un poco todo, ¿no? Cambia un poco todo. Antes de pasar a este tema, a ver, quiero ver, en el caso de Ollanta Humala y Nadine Heredia, creo que ya les había pasado el número en la clase anterior, el día miércoles. Revisen ese mismo fallo y van a encontrar lo siguiente. Porque Nadine Heredia y Ollanta Humala, en ese entonces, año 2016, cuando ellos fueron juzgados por la Sala Penal Nacional, juzgado y después en apelación por la Sala Penal Nacional, 2016, bueno, que después la Corte Suprema y se fue al Tribunal Constitucional a través del habeas corpus y declaró fundada ese habeas corpus, pero entre los, digamos, múltiples razones que el Tribunal Constitucional encontró fundada, que encontró varias cosas, varios vicios de carácter insubsanable, vicios incogitando, o sea, no son vicios improcedentes, son vicios incogitando, es decir,
vicios en el razonamiento que realizó el juez de segunda instancia, que erró varios juicios de valor allí, encontró que Ollanta tenían hijos, con Nadine Heredia tenían hijos menores de edad. Inclusive me estoy acordando que en uno de los considerandos decía algo como que no se había razonado respecto a la Convención sobre el Niño, porque la dependencia económica, si lo vamos a sacar del seno al imputado, esto va a ocasionar un problema serio económico, porque está en una edad escolar. Entonces, ese razonamiento no se ha puesto en el fallo. Y no se había motivado la dependencia económica. Miren qué interesante. Miren cuántos tips ya les voy dando para los abogados, ¿no? Dios mío, después de esta conferencia, el que va a ser vulnerable voy a ser yo. Porque ya, ¿cuántos tips les estoy dando? Y seguramente cualquiera de vosotros que estén conectados, si algún momento me toca en una audiencia, pues van a sacar todo esto de acá. Y por eso es que los jueces tenemos que estar preparados para ir hilando todos estos temas en una prisión preventiva, en una resolución oral, demorará pues 2 horas, 3 horas, 4 horas, ¿verdad? Por más chiquita que sea, por más que haya un imputado, un hecho, pero, o sea, ir por todos los frentes, por todas las aristas posibles. Y bueno, pero no es que no solamente quede en el Tribunal Constitucional. Por ejemplo, acá en Anca yo encontré este caso, este expediente que lo ven ahí, es un precedente, manutención y otras atenciones, por su rol paternal. Por eso hablo yo del buen padre de familia, situación empírica. Por eso hasta los fiscales también, obvio, pueden achacar ese tema. Puede tener, o sea, no solamente es el lazo familiar, sino la manutención, ¿verdad? Ahora, en el arraigo laboral, ¿qué criterios se deben tener en cuenta? Miren lo que dice el código. Miren lo que dice el código. El Código Procesal Penal, en el artículo 269, dice negocios o trabajo. Negocios o trabajo. Entiéndase por negocios, una actividad económica lucrativa comercial. Trabajo es una actividad remunerativa, ¿verdad? De alguna manera, uno se complementa con el otro, ¿verdad? Un negocio es un trabajo, y un trabajo, uno de los múltiples trabajos que puede tener una persona es hacer negocio. Entonces uno se complementa del otro. Sin embargo, podríamos discutir el tema del ama de casa, ¿no? Esto se vio mucho en el caso de Nadine Heredia, en el tema de la comparecencia con restricciones. Me acuerdo, ¿no? Nadine Heredia, cuando ya estaba con comparecencia con restricciones, pues, y no estaba ejerciendo ninguna profesión, me parece que no sé qué profesión tiene, y creo que no sé, pero estaba como ama de casa. En ese momento, ama de casa. Cuidado de los hijos. Y por cuidado de los hijos y por ama de casa no recibe ningún sueldo, nada. Y ella era la procesada. Y es la procesada. Entonces, la pregunta del millón es aquí. O sea, están en total desventaja las mujeres, ¿no? Las mujeres están en total desventaja, porque hoy en día podemos encontrar roles de madre que lo hacen de mil maravillas, y así, digamos, más allá de que lo puedan complementar con sus roles profesionales, pero hay muchas mujeres que son amas de casa, que lamentablemente se ven envueltas en procesos penales, pero que el ama de casa no te da ninguna remuneración, porque lamentablemente, digamos, es así, hay un estereotipo ahí, un prejuicio ahí. El ama de casa no recibe ningún sueldo. Entonces, ¿cómo podemos decir que es un trabajo o un negocio? Como lo dice el artículo 269. Pero bueno, más allá de esto, creo que acá también debemos hacer varios razonamientos en el arraigo laboral. Primero,
el primer razonamiento, es que tiene que ser nuevamente en el país. Tiene que ser trabajo en el país. Yo me acuerdo en el caso Alejandro Toledo Manrique, ¿no? Caso Ecoteva. Ustedes se acordarán que más allá del tema de la extradición, que todavía está en curso, se discutió el tema de que Alejandro Toledo pues hacía labores en la Universidad de Stanford, en California, y que él argumentó en este proceso penal en Lima, de que él trabaja, pero trabaja fuera del país, y el juez obviamente con buen criterio dijo, señor, usted no tiene arraigo laboral en el país. Está bien, usted gana muchos millones de dólares, ¿no? Tenemos que ganar dólares, que le da para vivir holgadamente en ese momento, yo no sé ahora, pero recuerdo que ahí está en el expediente, ¿no? Pero que el juez le dijo, no, señor, usted tiene que acreditar en el país. Por eso es que las personas que están siendo procesadas en el país, pero viven luego fuera del mismo porque se ponen a buen recaudo, cuiden mucho este tema, ¿no? Porque hay muchas personas que cometen delitos o se le ven involucrados en el país de delitos, pues se van, ¿no? Se van a Europa, se van a unos países latinoamericanos a ponerse a buen recaudo, aquí a trabajar nuevamente, a hacer la vida, a comenzar de cero. Sin embargo, pues esto no les sirve para el tema del arraigo laboral. En segundo lugar, nuevamente reafirmo la idea de que lo que quiere el legislador procesal penal con el concepto de trabajo y negocio, que me parece que es muy, muy restringido, pero lo que quiere el legislador procesal es que la gente gane, o sea, tenga un dinero. Pero aquí entiéndase, más que trabajo o negocio, porque esos son conceptos demasiado formales, o sea, para tener un negocio, pues uno tiene que constituir una empresa, tiene que ir a registros públicos, a reservar la razón social, el nombre, después tiene que ir a la notaría para hacer la constitución de la empresa, sus estatutos, tiene que ir a firmar, después tiene que ir a registros públicos, pagar una tasa, pagar un abogado, o sea, hasta que al RUT, o sea, y después a la SUNAT para inscribir, o sea, pero ¿cuántas personas no hacen eso? Sí, pero tienen ingresos económicos. Por eso que hay que cambiar un poco. Creo que el gran problema que estamos encontrando de excesivas prisiones preventivas que se están cometiendo es que, claro, la ley tampoco nos ayuda. Y que queda raciocinio después también que tenga que estirar eso a decir que no es un trabajo. No, me rectifico. No es un negocio formal, pero es una capacidad de subsistencia, porque eso es lo que finalmente se quiere. La capacidad de subsistencia del imputado, con ingresos acreditados de carácter objetivo. O sea, lo que yo quiero finalmente no es la naturaleza del contrato laboral. Lo que yo quiero es que me acrediten que este señor tiene ingresos, obviamente lícitos, que lo vamos a ver luego, pero que tiene que tener, o sea, unos ingresos que por más paupérrimo que sea, por más exiguo que sea, que alcanza para él y su prole. ¿Se dan cuenta? Pero que desarrollen el país y que tenga una capacidad productiva de subsistencia. Subsistencia. No vamos a hablar de que el estado de bienestar, porque obviamente no vivimos en Europa del Este, no vivimos en Finlandia, ni en Suecia, ni en Noruega, ni en Suiza, donde ganamos $1. El sueldo mínimo, $1.200. Sueldo mínimo, $1.200. La vida más barata todavía. Claro, te alcanza. $1.200. Ya no hay capacidad de subsistencia, ¿no? Capacidad de estado de bienestar. Entonces aquí en este segundo concepto no entra lamentablemente el ama de casa. No entra. Entonces, ¿cómo hacemos? No sé. ¿Usted me pregunta? No sé. El tercer criterio es que, claro, una vez que hayas dicho que es en el país, segundo, que hayas dicho que hay ingresos,
mínimos, ingresos mínimos, no hay acreditados. Y tercero, que esos ingresos sean en el tiempo, ¿no? Me acuerdo del caso Luna Gálvez, ¿no? José Luna Gálvez, en este caso, aunque, bueno, mal llamado gángster de la política, creo que después hubo un problema allí por la denominación, pero él acreditó que él, bueno, fue dueño de la Universidad Telesur y bueno, para acreditar su arraigo laboral, y después cuando ganó un curul en el Congreso, presentó todo su nombramiento, ¿no? Por el jurado de una elección y dijo, su alegato del abogado fue que ahora 5 años va a tener en el Congreso. Eso le da estabilidad económica, estabilidad laboral. Sus ingresos económicos van a ser permanentes en el tiempo. Claro, ya tenía creo que algunos meses ya en el Congreso y se proyectaba 5 años. Entonces el juez, obviamente para darle la comparecencia, la arresto domiciliario, puede decir de que, bueno, por la condición de congresista se le da la estabilidad económica. Además, esto que ustedes ven en la lámina es sacado de ahí, es una parte sacada de esa resolución. Que la capacidad de generar ingresos económicos se realice en forma regular en el tiempo. Esto está por el tema congresal. Claro, pero todos pues, no tenemos esa suerte, ¿no? De trabajar en el Estado, todos no tienen. Entonces, sin embargo, creo que la estabilidad en el tiempo es un dato importante, que no es lo mismo trabajar un mes antes de la comisión del evento electivo que trabajar un año en la comisión. Esto también hay que tenerlo en cuenta. Ojo, esto no es un criterio que hay que pasarlo por alto. Y finalmente, que después de todo este razonamiento de la actividad laboral, tiene que tener ciertos ribetes de licitud, ¿verdad? Tiene que tener ciertos ribetes de licitud, porque considero yo que si es por ejemplo, si yo soy mototaxista, si yo soy mototaxista y acredito esa condición en el proceso penal, que lo he afirmado en la declaración policial, pero a través de mi condición de mototaxista es que cometí el evento delictivo, ¿verdad? A través de mi condición de taxista, dentro del carro he cometido el acto sexual, he cometido los tocamientos, es decir, utilizaste como medio o como forma de ocultamiento tu actividad laboral, Entonces considero yo que para ver este tema de la licitud, para ver este tema de la licitud, en la actividad laboral se tiene que ver el medio. O sea, que no sirva el trabajo como medio para la realización de eventos delictivos. Eso es un dato muy, muy importante. Bien, vamos ahora al tema de el tema de la sustracción de la organización criminal, de la organización criminal, ¿verdad? De la organización criminal. Disculpen que mi computadora está un poco lenta. Pertenece a una organización criminal que está en el 269.5, ¿verdad? Importante que se incorporó con la 30.076, 77 se incorporaba como criterio, como evaluación judicial, como criterio de fuga, ¿no? Criterio de fuga, porque antes estaba como parámetro en el 268, parte del peligro procesal, pero con la 30.076 se pasó a un criterio ya de
digamos, de peligro de fuga. Y me parece que el criterio de la pertenencia a una organización criminal, a partir del acuerdo plenario 1/2019, se ha puesto en evidencia los siguientes considerandos. Primero, ¿qué es lo que debe hacer el juez cuando quiere ya decir que una organización que hay un peligro por organización criminal? ¿Cómo es que el juez debe razonar cuando hay un peligro de fuga por organización criminal? Primero, probar la existencia de la organización criminal. Primero, que la resolución judicial de prisión preventiva pruebe la existencia de la organización. Por ejemplo, que exista como los temerarios del Sur Chico, algo así. Pruebe que existe. Algo así, ¿verdad? Segundo, que esa organización criminal esté activa. Esté activa al momento de la ejecución del evento delictivo o al momento digamos, que se está investigando, esté vivite coleando esa organización criminal. ¿Por qué se necesita que esa organización esté activa? Para que en el tercer razonamiento se diga que, porque como está activa, entonces uno de los miembros, o cualquiera de los miembros, va a ayudar o asistir al imputado, ¿verdad? Va a asistir al imputado, porque se conocen, porque han estado involucrados en el evento delictivo. Y si no lo están, pero existe una organización criminal. Podrían decir que NNN, todos, pero existe una organización criminal. No se sabe finalmente quiénes son, pero se tienen de alguna manera personas que se están individualizando, pero que existe una organización criminal. Se tienen los datos, se tienen los vídeos, están en proceso de identificación todavía, pero que existe, existe. Tercero es que, digamos, la forma de ayudar al imputado que está inmerso en el proceso penal. Y el cuarto es que el juez llegue a la conclusión, sobre todo para temas de fuga, que exista un indicio de carácter objetivo, un indicio probado, de que dejándolo en libertad al imputado, la organización criminal lo va a ayudar a fugarse, o lo va a ayudar a ocultarse. Dos cosas. O lo va a ayudar a fugarse fuera del país, o lo va a ayudar a ocultarse. Eso es lo que tiene que probar. Eso es lo que tiene que razonar. ¿Cómo es que la organización criminal que existe, que está vivita y coleando, y que va a ayudar al imputado, y que obviamente existe un indicio razonable? Claro, el tema es decir, el fiscal es el que debe ponerle al juez bandeja cuáles serían esos indicios. Por ejemplo, es una organización criminal que tiene conexiones en Colombia y que hay esto y esto, que en otros casos similares ha pasado. Claro, ustedes dirán, profesor, pero ¿cómo es que finalmente va a llegar a esa conclusión a futuro? Pero es que finalmente todos los casos de peligro de fuga son a futuro. O sea, el juez cree que al no tener, por ejemplo, arraigo domiciliario, al no tener arraigo laboral, puede sustraerse la justicia. Finalmente es una elucubración a futuro, es una prognosis a futuro. Todo lo que hacemos finalmente es una proyección a futuro. Entonces, por eso es que todos estos indicios me dicen de que si yo lo pongo en libertad al imputado, puede sustraerse la acción de justicia por la organización criminal que va a ser ayudado. Por esta conexión que debe existir entre uno de los miembros. Claro que si el juez no hace esa conexión, esa suerte de
digamos, de unión entre los miembros de la organización criminal, aunque no se tengan los nombres, con el imputado, que sí ya se tiene individualizado, yo creo que esa resolución en ese extremo sería por error, por vicio incogitable. Bueno, y finalmente, ya para no cansarlos, la prolongación. Vamos un poco más rápido en la prolongación, que la prolongación es un anexo a la duración, ¿verdad? O sea, la prisión preventiva, 9 meses para procesos comunes, 18 meses para procesos complejos, 36 meses para procesos de organización criminal. Si en ese lapso de tiempo no se hizo lo que se tenía que haber hecho, y para que proceda la prolongación, para poder anexar un tiempo de duración adicional a esa duración, que se llama prolongación de conformidad con el artículo 274, deben darse ciertos presupuestos. Pero antes de entrar al presupuesto, por ejemplo, voy a analizar el presupuesto material, que son 2 presupuestos materiales. Ustedes lo ven aquí en el cursor, estoy especial dificultad del proceso y especial dificultad de la investigación. Bueno, todo esto es especial dificultad. Toda esta zona que estoy con el cursor es de especial dificultad. Y después el proceso material, otro presupuesto material es la subsistencia. Y el presupuesto formal es el tema ya del plazo. O sea, digamos, en qué tiempo tiene que dictar la resolución, ¿verdad? Ya sabemos que el juez, presupuesto formal, tiene que dictarla dentro de las 48 horas que se emita la audiencia de prolongación de prisión preventiva, y tiene que ser presentada el requerimiento de prolongación antes de que se venza pues, el plazo ordinario, ¿no? Ese es el plazo. Y la competencia es el juez de investigación preparatoria. Eso ya lo ha dicho innumerables veces la Corte Suprema. Bien, entonces vamos al tema de la especial dificultad de la investigación y del proceso. A ver, esto es muy importante que lo podamos tener en consideración, queridos amigos. Siempre la historia nos va a decir algo. La historia nos va a decir algo. Hay una primera línea jurisprudencial, que debemos saberlo, que la Corte Suprema utilizó a entender la especial dificultad de la investigación como un criterio de necesidad. O sea, con el Código de Procedimientos Penales del 40, y esto hay que tenerlo claro, queridos amigos, con el Código de Procedimientos Penales del 40 y con el sistema mixto que ya no lo tenemos, que ya Lima Sur fue el último distrito judicial el año pasado que entró en vigencia ya el nuevo Código de Proceso Penal, pero hace 15 años atrás, 2004, 2005, cuando existía el tema de la duplicidad que le llamaban, o ampliación de la prisión preventiva, así le llamaban también, que estaba en el artículo 137, se acordarán quienes hemos lidiado en ese código. El artículo 137 hablaba de ampliación, y ahí sí, la Corte Suprema de aquel entonces estableció un criterio de necesidad, en el sentido de que hay que prolongar la prisión preventiva en tanto que no se pudieron hacer las diligencias debidas y que estaban proyectadas en la instrucción judicial. Ese es el primer criterio, el tema de la necesidad de que todavía no se había culminado la instrucción, porque faltaba una instructiva, faltaba una preventiva, faltaba, digamos, la instructiva del procurador, y que por tanto debía ampliarse la prisión preventiva. Eso es criterio de necesidad. Interesante. Para la época, interesante. Después hubo una segunda línea jurisprudencial. Bueno, en mi libro, que va a salir, entiendo yo, en un mes más, le voy a dar todas las referencias que están ahí respecto, porque yo tengo todos los datos de la casa, de los recursos de nulidad, son todos recursos de nulidad. Pero justamente la idea también es motivarlos a que me compren el libro, porque difícil es hacer investigación también en el Perú. Es difícil, pero bueno, no imposible.
La segunda línea jurisprudencial de la Corte Suprema ya no hablan de la necesidad, ¿verdad? Y ahora la especial dificultad ya no se entiende como necesidad, sino que se entiende como un criterio de obstaculización. Es decir, si hay criterios y si hay acciones concretas de la defensa técnica o del imputado que hacen de que no camine de manera regular la investigación, y aquí ya, digamos, aquí ya se habla de que ya la mitad de la corte, la mitad de los 36 distintos judiciales que tiene el país, la mitad estaba con el nuevo código y la otra mitad estaba con el viejo código. Entonces, ya se estaba hablando de que en la investigación preparatoria y en procesos comunes y en procesos sumariales y ordinarios, no se estaba realizando con la normalidad debida porque habían obstaculizaciones que realizaba la defensa. Y el propio imputado no venía, se reprogramaba la audiencia, entonces eso atentaba contra los fines del proceso. Entonces, cuando había este criterio de obstaculización, entonces tenía que ampliar. Y bueno, ahí ya se comenzó a hablar de la prolongación. Acuérdense de que ya este tema estamos hablando del año 2011. Este criterio jurisprudencial por lo menos es del año 2011, 2011-2012. Y en casos en que, inclusive se acordarán que se hablaba del no plazo, ¿no? Del no plazo, ¿se acuerdan? De que cuando había obstaculización, entiéndase como que ese plazo no corría, y por lo tanto, como no corría, debía sumarse al pedido de prolongación, de prisión preventiva. Tan es así de que en el nuevo Código Procesal Penal, este criterio de la obstaculización, si ustedes lo verifican, de alguna manera se ha infiltrado, vamos a decir así, en el artículo 275, numeral 1, que dice, no se tendrá en cuenta para el cómputo de los plazos de la prisión preventiva el tiempo en el que la causa sufriere dilaciones maliciosas atribuibles al imputado o su defensa. ¿Se dan cuenta? O sea, de alguna manera, ¿no? El criterio del no plazo se le llama. Y el tercer criterio jurisprudencial es ya el criterio que ha dado el acuerdo plenario del año 2017, ¿verdad? El acuerdo plenario extraordinario 1-2017, que de alguna manera ya tira por la borda, me parece, los dos anteriores, porque ya este es el criterio que debe primar para el tema de la especial dificultad, que quizás sea el criterio que más se discute en una audiencia de prolongación de prisión preventiva. De la insuperabilidad de acontecimientos durante la investigación y el proceso. Es decir, criterios que tienen que ver con aquellas circunstancias que no fueron previstas por el fiscal y no fueron previstas por las partes. Por ejemplo, se enfermó el fiscal, por ejemplo, falleció la defensa técnica, falleció un testigo, los testigos se encuentran fuera del país, viajaron, hay que traerlos. Son criterios que superaron la calculabilidad en ese momento de la estrategia del fiscal, o que en todo caso eran solamente 4 imputados, que de pronto apareció una prueba nueva que originó más ampliaciones de incorporaciones de imputados, con lo cual se volvió esto complejo. Entonces, ese criterio de no calculabilidad no se le es atribuible a ninguna de las partes, sino a la propia causa, y que hace de que el proceso penal entre en una fase nueva, ¿no? En una fase nueva. Entonces, por eso, este criterio de que no es, que sobrepase lo cotidiano, ¿no? Que sobrepase lo cotidiano. Entonces, cuando eso sucede, entonces el fiscal está llano a pedir una prolongación de prisión preventiva, que obviamente tiene conexión con la investigación propiamente dicha. No me van a decir que la prisión preventiva no tiene conexión con el proceso principal, si para eso, justamente es el medio, ¿no? Pero ¿por qué digo este criterio de la insuperabilidad? Que en pandemia se dio mucho este tema, porque, digamos, se paralizó prácticamente la administración de justicia en 3-4 meses.
de incertidumbre, estamos hablando del 2020, entre marzo, abril, mayo, junio. Y julio, ahí estabas, se volvió paso a paso, ¿verdad? El Poder Judicial y Fiscalía y toda la defensa pública a marchar nuevamente esta maquinaria, ¿no? Poco a poco, después nuevamente nos encerraron cuarentena el 2021, en enero, febrero, con la segunda ola, y nuevamente esos criterios son incalculables. Claro, la pregunta del millón sería, pero los plazos para prisión preventiva no se tendrían que haber afectado, ¿no? No se tendrían que haber afectado, pero ¿quién iba a calcular eso? ¿Quién iba a calcular eso? Que la pandemia iba a durar tanto. Entonces, bueno, dicho esto, la especial dificultad me parece, en líneas generales, este cuadrito creo que nos va a ayudar bastante, que la especial dificultad pues no tiene que ver nada con los hechos y la vinculación del imputado. O sea, ese dato parece que está sobrando, porque aquí nos está diciendo de que no hay graves y fundados solamente de comisión. O sea, sí hay graves y fundados solamente de comisión, que por eso el fiscal está pidiendo la prolongación, porque entiende que se da por afirmado, que existe gravedad de fundabilidad y que existe por no se depende. Porque si no los hubiera, se aplicaría la cesación y no la prolongación. Pero acá hay otro criterio, ¿no? Que el criterio de la insuperabilidad debe ponderarse con la diligencia debida. Es decir, de nada me sirve que el fiscal pida prolongación de prisión preventiva cuando él mismo no ha sido diligente, cuando él mismo no ha sido diligente. Y esto lo hace, y esto lo dice el propio acuerdo plenario extraordinario, ¿verdad? Deber de diligencia procesal del imputado, más aún cuando la persona está preso preventiva. Y obviamente el peligro que tiene que haber una subsistencia, ¿verdad? 274 dice que el imputado pudiera, o sea, nuevamente se tiene que evaluar el peligro procesal, pero no como, no para la imposición, que eso digamos, ya se entiende que está firmado. Inclusive, cuando se impuso la prisión preventiva, se tenía que haber hecho todo un razonamiento del peligro procesal. Y ese mismo razonamiento es el que se tiene que prolongar en el tiempo. Claro, pero aquí el razonamiento no tiene que ir de la mano en el sentido de que tiene que ser ex ante, porque ex ante él está en la cárcel, o sea, él no se va a poder escapar. El razonamiento tiene que ser ex post, ¿me dejo entender? Es decir, si es ex ante, ese razonamiento ya se hizo en la audiencia de prisión preventiva, y no podría ser ex ante tampoco porque él está dentro de prisión, él está dentro de un penal. El razonamiento tiene que ser ex post, es decir, a pronóstico a futuro. Si yo lo dejo libre, pues sustraerse la acción de la justicia. Claro, la pregunta del millón es, nuevamente se tiene que presentar todos esos documentos de arraigo para visualizar que no hay obstaculización de la investigación, que no hay especial dificultad. Especial, por eso habla de especial dificultad como un parámetro excepcional, extraordinario. Por eso yo concuerdo con la Corte Suprema que el criterio es de la insuperabilidad como algo extraordinario, por el mismo concepto que establece el 274. Entonces, el peligro tiene que ser ex post, y creo que la defensa nuevamente tiene que presentar documentos, pero para decirle que él va a vivir en el tal domicilio, él está la familia que lo está esperando y hay un trabajo que lo está esperando. Algo así como que si fuera una audiencia de beneficio penitenciario, ¿no? Algo así. O sea, si me apuran un poco, podríamos ir a una audiencia de beneficio penitenciario. ¿Se acuerdan cuando los abogados hacen las audiencias
y dicen de que puesto en libertad él va a trabajar, ¿no? Posterior, si es que sale escarcelado, algo así tiene que hacerse, me parece. Porque habla de subsistencia del peligro. Claro, la idea es quebrar o anular ese peligro libertad. Bueno, yo aquí dejo mi intervención, me parece que me he pasado demasiado, disculpen ustedes, pero me parece que el tema daba para este. Bien, quedo atento a sus preguntas, queridos amigos, muchas gracias por todo. Gracias. Efectivamente, estimado doctor James, ha sido pues una disertación bastante interesante. Asimismo, todos quedamos atentos a la pronta publicación de su nuevo libro, el cual estaremos pues ya nos a poder conocerlo, ¿no? Muy bien, vamos a dar paso entonces a las consultas correspondientes, estimados participantes, de manera ordenada, si pudieran elegir la opción levantar la mano en pantalla, a fin de poderles dar pase a su consulta. Doctora, muy buenas noches. ¿Puedo hacer una pregunta? Adelante, doctor Rubén Vallejos. Si nos indica, por favor, Doctor, desde qué ciudad se conecta. un saludo cordial acá de la ciudad incontrastable de Huancayo. Agradecerle por Bienvenido, la doctor. brillante Adelante. noticia. Quería, no sé si me puede aclarar de repente, para acreditar un arraigo domiciliario, el documento pertinente para acreditar ello es recibos de servicios básicos, contrato de compraventa, o algo se tiene que acreditar, doctor, para ello, para fehacientemente demostrar ello. Ahora, una pregunta es esa. La siguiente es, si yo vivo en Huancayo, el delito lo cometí en Ayacucho, entonces, si el delito yo cometí en Ayacucho, pero mi domicilio habitual es Huancayo, allá solamente por motivos de trabajo, ¿cuál de ellos tendré que acreditar? ¿El de Huancayo o el de Ayacucho? Muchas gracias, doctor. Ya, gracias. Muchas gracias. A ver, con respecto a la primera pregunta, a ver, mi experiencia me dice, bueno, acá en Lima, la policía va al domicilio, ¿no? La policía hace la constatación policial, yo no sé, en Huancayo, no sé cómo harán. Creo que va la policía, constataciones policiales, porque si va la policía, ya como que no es necesario los servicios, los recibos de luz, agua, teléfono, que normalmente a veces ni está a nombre del imputado. Más lo que confunde, que a veces está a nombre del padre, pero que ahí está el domicilio, ¿no? Finalmente, a mí, o sea, yo desde mi punto de vista, solo podríamos presentar documentos de servicios básicos en tanto que un funcionario público no haya hecho la constatación, porque si ya va un funcionario, en este caso policial, o un funcionario notarial al domicilio y constata que efectivamente vive Juan Pérez ahí, me parece que todo lo demás es súper abundante, me parece que es súper abundante, y ya me parece que ya no ayudaría mucho a corroborar el domicilio, ¿no? Ya se tienen documentos oficiales. Solo en tanto que no haya eso, porque si no hay documentos oficiales, entonces sí tendríamos que acudir a los, digamos, a los documentos sucedáneos, ¿verdad? Y poco interesa finalmente que esté a nombre del imputado, porque finalmente lo que interesa es que existe el domicilio, ¿no? Porque puede estar a nombre del padre, bueno, pero ahí si un juez no la tiene clara, puede decir, bueno, no está el nombre del padre, no está el nombre del imputado, pero está el nombre del padre. Entonces no tienes domicilio. Bueno, pero en mi caso yo no razono así. Yo digo, bueno, existe el domicilio, no importa el nombre finalmente. Bueno, tiene que ser una persona que normalmente cercana a él, creo que existe el domicilio, ¿verdad? Y a la segunda pregunta, si el caso se cometió en Ayacucho, me dice, pero yo solamente por fines laborales, ¿verdad? En Ayacucho, pero él vive en Huancayo, ¿verdad? O sea, a ver, aquí es una buena pregunta. Normalmente
Acá en Lima no pasa eso, porque normalmente pues todo es toda una orbe, ¿no? Lima Sur, Lima Norte, todo está conectado de alguna manera, es como si fuera todo esto. Pero claro, pasa mucho en Huancayo, porque hay gente que se traslada de Ayacucho, hay gente que se traslada a Huancavelica, hay gente que se traslada a Cerro de Pasco, ¿verdad? Entonces, hay gente que vive a Huánuco, o sea, Huancayo tiene ese problema, ¿no? Los jueces me parece que todos los días tienen ese problema. Pero, a ver, razonemos así. El delito, o sea, para la ley material, para el derecho penal material, me parece que sí es importante, que la ley se aplique donde se cometió el delito, ¿verdad? Tempus regis actum, artículo 6 del Código Penal. Pero para el derecho procesal penal, y en hechos hay que incluir también la prisión preventiva, lo que interesa es el aseguramiento del imputado para todo el tránsito del proceso penal. No te olvides que la prisión preventiva sirve para la investigación preparatoria, para la etapa intermedia y para el juzgamiento, ¿verdad? Entonces, en todo ese tránsito, la prisión preventiva debe garantizar la presencia física del imputado. En consecuencia, no serviría mucho que el imputado viva donde se ha cometido el delito, porque para eso está la ley penal, Para el proceso penal lo que me interesa es que donde resida habitualmente el imputado, es donde tenemos que encontrarlo allí. Este concepto de residencia habitual normalmente se ha entendido dentro del distrito judicial donde se ha cometido el delito delictivo, pero eso es un razonamiento formalista, ¿no? ¿Te parece? Decir de que, bueno, si el delito se cometió en Ayacucho, entonces tú tienes que afincarte, tienes que radicar dentro del distrito judicial donde ha cometido el delito. No, eso es para la ley material, porque para el derecho procesal penal lo que interesa es el aseguramiento del proceso penal, en todo el proceso penal, que puede durar 3 años. Bueno, 3 años vas a vivir en Huancayo, pero vas a venir a Ayacucho. Yo como juez de Ayacucho, ¿vas a venir a Ayacucho las veces que te vamos a citar? Bueno, sí. O sea, si tu domicilio está en Huancayo, o puede estar en Huánuco, pero tu familia está allá. Claro, el tema es de que, ¿cómo vas a decir, o cómo un juez va a razonar de que él viva, o que pretenda vivir en Ayacucho, o sea, que se traslade con toda su familia y con todo su trabajo a Ayacucho para decir de que, bueno, tenga rayos? No, porque me parece que ese es un razonamiento equivocado. Yo considero, en resumen, que por más de que el delito se haya cometido en otro lugar, y tu domicilio esté en otro lugar, ese otro lugar del domicilio es el que debe estar acreditado y debe ponerlo y debe, digamos, acreditarlo en el distrito judicial, en este caso de Ayacucho. Y me parece que hay un arraigo domiciliario porque existe el domicilio. Y esto no tiene que ver nada con que tiene que estar cerca o lejos. Bueno, tiene que ser en el país, ya lo he dicho, ¿no? Tiene que ser en el país. Doctor, muchas gracias. Pero para complementarlo ello, en tal caso, tendré que solicitar una constatación policial en caso de Huancayo, cosa que informe de que realmente habita ahí, ¿verdad? Claro, claro, por supuesto, Constatación policial, claro. Sí, claro. O sea, si hay un funcionario policial, un funcionario del Estado, ¿no? Sea notarial o policial, ¿no? Muchas gracias, doctor. Conforme, estimado doctor Reategui, agradecemos su gentil respuesta, asimismo a la consulta del doctor Rubén Vallejos. Estimados participantes, damos pase si hubiera alguna consulta adicional por parte de ustedes. Muy bien, doctor James, al parecer es la única participación que tenemos. E invitamos a usted, por favor, dar conclusión ya al tópico desarrollado, brindándonos una breve reflexión sobre el tema que se ha tocado el día de hoy. Bien,
decir un poco de lo que he manifestado la clase pasada al final, que creo que debemos reflexionar un poco más respecto a la comparecencia. Creo que ese es el gran reto. Creo que de nada va a servir que tengamos muchos acuerdos plenarios, mucha jurisprudencia respecto a la prisión preventiva si es que no desarrollamos la comparecencia. Creo que la única forma de poder contener ese vorágine, esa avalancha de prisiones preventivas que estamos viviendo ya desde hace mucho tiempo en el Perú, y que la prisión preventiva es una pena anticipada, bueno, pero ¿por qué es una pena anticipada? Porque nosotros mismos no hemos trabajado la libertad. Y no lo hemos trabajado porque la libertad pensamos que es un concepto nebuloso que está ahí en la Constitución, pero que en el Código Procesal Penal totalmente antisistemático la comparecencia. Es más, hasta un día un fiscal me dijo, doctor, pero para pedir comparecencia hay que hacer una audiencia. Mire, hasta ese punto hemos llegado, aunque no se sepa, de que para ámbitos de libertad se tenga que discutir en una audiencia. Claro que sí se tiene que discutir. Pero conversando con algunos amigos latinoamericanos, esto no es un tema que padece en nuestro país. Tú vas a Brasil, encuentras la misma situación, vas a la Argentina, un país, digamos que soy menos ignorante ahí, vas a encontrar lo mismo, vas a ir a Chile, vas a encontrar lo mismo, vas a Colombia, y justamente estuvimos en un evento también hace poco y me dicen exactamente lo mismo. Entonces, es un mal endémico latinoamericano este tema de la pena anticipada, que es la prisión preventiva. Bien, yo dejo aquí mi intervención. Muchas gracias con todos y nos vemos hasta otra oportunidad. Muchas gracias. Muchísimas gracias por su participación, estimado doctor James Arreategui. La Gerencia General, la Coordinación Académica, agradece su participación en esta diplomatura. Estaremos en pronto contacto para poder agendar siguientes eventos académicos. Muchas gracias. Muy bien, estimados doctores, asimismo también hacemos de conocimiento que en el transcurso de la siguiente semana, específicamente el día miércoles, ¿no? Estamos nosotros llevando a cabo el día miércoles 19 a las 7 de la noche, el desarrollo del módulo número 6. Esto estará a cargo de la doctora Ana Manacero, desde el hermano país de Argentina, nos estará acompañando para poder tocar el tema sobre el derecho procesal civil, sistema dispositivo, sistema inquisitivo, sistema mixto, corrientes doctrinarias, proceso, fines del proceso. La doctora Ana Manacero cuenta con amplia experiencia, asimismo también es parte de la maestría, ¿no? Directora de la maestría en la Universidad del Rosario. Entonces vamos a tener un perfil bastante interesante para esta siguiente semana. Invitamos a que cada uno de ustedes, por favor, se conecten en la hora establecida. Muy bien, estimados doctores, agradecemos su participación en esta clase el día de hoy. Que tengan un excelente fin de semana.